Bueno, bienvenidos una vez más al ciclo Comunicándonos. Hoy aquí en el Diario Agroempresario estamos con la Secretaria de Mercados Agroindustriales de la Nación, con la licenciada Marisa Bircher. ¿Qué tal, Marisa? Hola, Encantada. ¿cómo estás? Bueno, contanos un poco cómo es la estructura de tu secretaría. Dentro del Ministerio de Industria hay 4 secretarías, una es la tuya. Sí, Y 5 secretarías en realidad. Está Valor 5. Agregado, Tenés razón. Agricultura Familiar, Agricultura Familiar, Agricultura, y después está la de Desarrollo Territorial y la de Santiago Mercados, Hardy. donde está Santiago Hardy. O sea, las cabezas son Ricky Negri, Néstor Rulé, Hardy, Y Alvati y Bircher. Exacto. Los 5 jinetes que tiene Bushayle. Exactamente. La única mujer dentro del Sos gabinete. Que debe ser muy interesante de ver esas reuniones de gabinete. ¿Hay reuniones de gabinete? Hay reuniones de gabinete, sí, obvio. ¿Con qué frecuencia? ¿Semanales o quincenales? Depende de la agenda, principalmente del ministro, pero sí, 1 o 2 por mes, seguro. Ah, muy bien. Y son extensas. Claro. Porque son muchos temas que tiene el ministerio y también muchos temas transversales. Es el momento de transversal, temas fundamentales. De hablar, de discutir, de descargar, digo, porque... Claro. La verdad que es mucho trabajo que tenemos y somos muy apasionados, digamos. ¿Esa reunión son con los secretarios o también intervienen los subsecretarios? No, tenemos reuniones con secretarios, o sea, entre secretarios. Después cada secretario tiene reuniones con sus subsecretarios. Sí. Y a veces los subsecretarios también se juntan entre ellos, pero son varios, ¿no? Sí. Pero la dinámica hace que haya un cruce constante, Bien. te diría. Y más, por ejemplo, con mi secretaría y la de Ricky Negri. Claro. O la de Roulette. Claro. O sea, estamos todo el día trabajando ahí. Que son las que más interrelación tienen con la tuya, ¿no? Que más interrelación tienen y que más intervención de agenda internacional tienen. Exacto. Y donde hay una actividad internacional, pasa por mi secretaría, no necesariamente en la decisión, porque obviamente que cada secretario determine qué es lo más importante que pueda hacer uno en el exterior, eso lo trabajamos en equipo, pero sí nos avisamos y logramos internamente, eso muy bien alemán, ¿no? Digo, de estandarizar las agendas cuando viajamos, qué decimos, cómo lo decimos, qué información llevar. Digo, en eso estamos bastante ordenados. ¿Cómo estructuraste tu secretaría, Marisa? La secretaría tiene 2 subsecretarías a cargo, una de Mercados Agropecuarios, que está a cargo Jesús Silveira, otra de Información y Estadística, que está a cargo Rodrigo Bunge, y después tengo de manera directa la Dirección de Relaciones Internacionales, que es una dirección que trabaja con todo el ministerio. Vos pensá que no solamente por un tema de si querés viajar, sino también de la cantidad de gente que viene del exterior, y más este año que nos están visitando, desde funcionarios, especialistas, técnicos, empresarios. Entonces, toda esa agenda internacional que se mueve en el ministerio lo trabajo a través de esta dirección nacional. La puerta de entrada de los empresarios agroalimentarios es tu secretaría, ¿no? Claramente. Sí, yo creo que sí, dependiendo a veces los temas, ¿no? Digo, cuando la agenda es más un tema de competitividad y desarrollo local, quizás es más la puerta de entrada es Ricky. Es Ricky. Y cuando estamos hablando de comercio exterior, ahí ya directamente Ricky se hablen con Bircher. Con Bircher. Jesús Silveira, ¿cuáles son las competencias que tiene su subsecretaría? Es una subsecretaría grande, es una subsecretaría también con historia, porque digo, tenemos muchos especialistas que están hace muchos años en el equipo y con mucho conocimiento. Principalmente te diría, el objetivo que planteamos en esta nueva gestión es fomentar la transparencia en los mercados agropecuarios. Yo creo que el CIO Granos es quizás un modelo. Una herramienta interesante. Es una herramienta interesante, posiblemente con muchas cosas para mejorar, pero nos encontramos con una plataforma que le permite al productor saber lo que pasa, tener información, tener referencia. Y eso lo estamos tratando de replicar con otros mercados, con el sector de las frutas, con el sector de los vinos, con el sector del algodón, digo, con diferentes mercados en donde, o con las carnes, que también estamos trabajando en el CIO Carnes, digo, generar una plataforma en donde se pueda acceder a la información. ¿El CIO Carne está trabajando con todo tipo de carnes? No, hoy con carne vacuna. Sí, hoy el modelo o el ejemplo sería con carne vacuna, pero obviamente lo pensamos para todos, los subsectores de cada sector. Que hoy no está.
Que hoy no está, sí, los tenemos analizados, pero no está online, claramente. Porque muchos reclamos que he escuchado es justamente la falta de un precio de referencia en porcinos, en ovinos, que cuando desaparecen los mercados físicos se generan mercados virtuales que a veces son... Especulaciones. Exactamente. Exacto. Bueno, sí, vos me hacés referencia al sector de carnes, pero en realidad, si escuchás a cualquier productor de cualquier economía regional, le falta la referencia. Y la referencia a veces, cuando vos no tenés un juego claro y no tenés información, la referencia te la marca el que es más fuerte. Entonces la idea nuestra es que los más chicos también puedan jugar en las mismas condiciones. Entonces cuando vos le das información, uno tiene mejor capacidad de decisión. Eso en todo, en la vida, absolutamente, ¿no? Claro. Y en eso básico es lo que también estamos trabajando en los mercados agropecuarios. Y Jesús después tiene un eje muy importante que es todo lo que es comercio exterior, pero te diría la parte más operativa y la que hoy tiene muchas malezas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Digo, cuando armamos la agenda de comercio exterior y vemos la competitividad que tenemos en el comercio exterior de, no sé, la cadena del trigo. Sí. Por darte un ejemplo, ¿no? Digo, Sí. Lo que empezamos a analizar es, bueno, qué costos se ven afectados al momento de cotizar una exportación. Y acá tenés todo lo que es transporte y logística, presión tributaria, costos sindicales, y ahí es donde con la agenda de Jesús empezamos a ver todas las áreas de gobierno que tenemos que tocar para empezar a ablandar este músculo tan duro de 10 años donde se vieron expulsados del sistema exportador, te diría, más de 5.000 pymes. Claro. En general, ¿no? No solamente agroalimentarias. Entonces, la agenda que tiene él es una agenda de identificación dónde están hoy las principales barreras al comercio exterior y qué hacemos. Una agenda de trabajo con AFIP. Encuentro semanal con AFIP, el encuentro semanal con el equipo de Guillo Dietrich, porque estamos viendo todo el tema de costo de transportes. Claro. Identificando cuáles son los costos que se crearon en todo este tiempo y que claramente hay que empezar a eliminarlos. Y no te doy ningún ejemplo porque tocamos sindicatos. Puertos. Digo, ahí entras en un mundo en donde el exportador tiene una diversidad hoy de costos que hace que seas poco competitivo. Sin duda. Y el área que maneja Rodrigo Bunge tiene que ver con otra asignatura pendiente, ¿no? Que es la información. Es la información. El ministerio, mira, la verdad que tuvimos una buena transición porque llegamos y la verdad que nos encontramos con gente de primera en general y te diría que cuando empezamos a ver la cantidad de información que había tan valiosa y técnicos, especialistas que hacía 10 años que estaban analizando determinados temas, la idea fue, bueno, empecemos a armar una gran biblioteca de un solo link donde el empresario acceda, ponga la palabra que necesita. No sé, vos pones hoy azúcar y te damos, ¿no? Digo, todos los informes que están hechos por parte del ministerio, los datos estadísticos, los informes internacionales, o sea que es facilitarle al empresario la herramienta de la información. No es una tarea sencilla, pero bueno, la verdad que eso Rodrigo lo viene trabajando de manera sigilosa y también transversal a todo el ministerio. Claro. Y trabajando también puertas afuera, digo, con el INDEC, con el Ministerio de Modernización, porque ten en cuenta que este es un gobierno de puertas abiertas, pero no solamente en el discurso, sino también en la información. Vos hoy entras al portal y ves mi agenda. Sí. Y es muy interesante. La información también es así. Sí, es muy interesante. Bueno, esto tiene también con el músculo del Ministerio de Industria. Vos hablabas del músculo de las empresas, pero el Ministerio le faltaba romper esos compartimentos estancos que había para que la información fluya, ¿no? De manera transversal y vertical, de todas formas. Y de hecho ustedes como periodistas, me acuerdo que tuvimos una reunión, una conferencia de prensa a principio de año con el ministro y el periodismo también fue un buen referente en identificar qué información era necesaria al ministerio y no se estaba dando. Me acuerdo que fue una tarde en donde había 15 periodistas y todos nos decían, bueno, queremos otra vez tener diariamente
esta información, estas cotizaciones, estas referencias. Entonces, sabemos que no le damos información al empresario nada más, también se lo damos a ustedes como fuente de información, a los medios, a las universidades, a los alumnos. Sin duda. ¿Qué están trabajando desde la Secretaría hacia adelante, Marisa, en cuanto a proyección institucional? Digo, la Argentina tiene 4 gradurías agrícolas, ¿no? Sí. Unión Europea, Estados Unidos, China y Brasil. Pero me parece que los tiempos que corren amerita que haya nuevas aperturas, ¿no? Sí. Bueno, en un mes estamos abriendo en Rusia, en Moscú, una oficina agrícola, y el año que viene en India y en África. Ajá. Obviamente son destinos estratégicos para nosotros. Sí. Rusia es un gran mercado desaprovechado, es un gran mercado que, viste, cuando en mi secretaría tenemos en claro cuáles son los mercados abiertos, cuáles son los mercados cerrados y cuáles son los mercados en los que hay que volver a reinsertarse, ¿no? Sí. Que están abiertos pero que perdimos posición por múltiples motivos, o porque un tercer mercado firmó un tratado de libre comercio y te expulsó, porque dejamos de ser competitivos, o porque ese mercado nos puso barreras arancelarias, licencias de importación. Entras en el mundo de las negociaciones. Sí. Y Rusia es un mercado en el cual tenemos que recuperar confianza. No hicimos bien las cosas en estos últimos años. Gobierno y sector privado, Digo, no se cumplió con las expectativas que quería el mercado ruso. El mercado ruso lo plantea, lo recuerda, entonces es como hay un doble objetivo, es ir, reabrir y también volver a establecer un diálogo de confianza y aprovechar quizás hoy los inconvenientes que tienen con la Unión Europea y en donde están necesitando alimentos, y claramente nuestra oferta de exportación calza perfecto. Después es un tema de competitividad en precios, ¿no? Donde quizás le conviene más hoy al sector bovino estar en China y no en Rusia. Está bien. Bueno, pero las puertas las tenemos que abrir. Claro. Tu función principal es que las puertas estén abiertas. Después el sector verá si le conviene más una puerta u otra. Exacto. Y ahí mi función es la agenda, te diría que es una agenda paralela, ¿no? La comercial y la política. ¿Y por qué digo paralela? Porque van de la mano. Nosotros queremos abrir una oficina comercial, una oficina agrícola, y estamos haciendo una visita comercial oficial en octubre con el ministro Burguiaile y casi te diría más de 10 presidentes de cámaras sectoriales y algunos ministros de las provincias que nos van a estar acompañando. Y bueno, es ir, presentarnos, trabajar con nuestros pares en Rusia, Ministerio de Agricultura, SENASA, el organismo sanitario ruso, y el sector privado validando el interés nuestro. Ajá. Eso lo trabajas con Cancillería, ¿no? Todo. Mi secretaría es una secretaría, digo, que desde primer momento la agenda es totalmente abierta con la Cancillería. Tengo parte de mi corazón ahí, así que digo, conozco a mucha gente, y tenemos un muy buen diálogo con los embajadores. Y la misma agenda la trabajo también con el Ministerio de Producción, que tiene la agencia hoy a cargo, la Agencia de Inversiones y Comercio Exterior, en donde te diría que trabajamos los tres en lo que es la promoción de exportaciones y en lo que es negociaciones, no sé, el acuerdo Mercosur-Unión Europea, también te diría que es como un equipo colegiado, el secretario Miguel Braun, la secretario Cristina Boldorini y yo trabajando en lo que es las negociaciones. ¿Producción no tiene una secretaría de promoción de exportaciones para industrias? No. ¿Lo maneja con la agencia? Lo maneja con la agencia. Promoción de exportaciones lo maneja con la agencia, y el secretario Braun, como secretario de Comercio, obviamente en su agenda está el comercio interior y el comercio exterior. Entonces es un equipo donde estamos muy comunicados los tres. De hecho, la semana que viene tenemos nuestro desayuno, te diría quincenal, en donde debatimos, hablamos, pensamos, miramos estrategia, miramos qué país sí, qué país no, o qué país priorizar. Correcto. Todo esto está bajo la línea que traza la misma presidencia, ¿no? Sí. Digo, los viajes de Macri, me imagino que sube información, baja información y corren permanentemente. Sí. Y Agroindustria tiene una participación muy activa en la agenda del presidente. Ten en cuenta que hoy tenemos un presidente donde los que trabajamos mucho en comercio exterior, siempre cuando nos comparábamos con otros mercados,
decíamos, bueno, pero la diferencia es que es una política de Estado el comercio exterior, acá no. Hoy yo te diría que el comercio exterior es una política de Estado. Es una política de Estado. Que hay que mejorarla, sí. Que va a llevar tiempo, sí. Porque digo, hay mucho que se fue como acostumbrando en el proceso del comercio exterior, que vamos a tener que modificarlo, ayornarlo, principalmente la infraestructura. Digo, hay muchas cuestiones que hacen a la competitividad del comercio exterior que hay que mejorarla. Pero te diría que tenemos un presidente que cuando habla con otro presidente lo primero que le plantea es la agenda comercial. Es Argentina puede vender todo esto, ¿por qué no nos compran? ¿Y por qué pensás que no nos compran? No, yo creo que estamos en una etapa de recupero de diálogo y de confianza. Y nos está yendo bien desde ese lado en agroindustria, te diría, porque más allá de los acuerdos que nos permitan bajar aranceles, como un trato de libre comercio, que es lo que perseguimos con la Unión Europea, o el día de mañana con México o con Canadá, te diría que el diálogo bilateral hoy se revivió mucho. Hoy países que no nos miraban, nos miran y nos quieren comprar. Y bueno, después competís con todos, ¿no? Pero digo, nada, este año embarcamos trigo a Egipto, digo, en volúmenes considerables, y eso era algo que se había dejado de hacer, y recuperamos el diálogo con Argelia, y estamos ahora trabajando en una agenda con los países de Asia muy dinámica, Corea, Japón, Tailandia, Indonesia, no solamente es China. Días pasados, justamente sentado allí, Santiago El Solar Dorrego, que es miembro de la comisión de ACREA y un viajante también del mundo, ¿no? Y expone el caso argentino en la FAO, en Naciones Unidas. Me decía que a Argentina le faltan buenos negociadores, que no es necesario que los embajadores sean vendedores, que hace falta tener mejores negociadores, que no negociamos bien, que el mundo está esperando nuestros alimentos, pero no sabemos negociar. ¿Qué pensás al respecto? Yo creo que, bueno, que estos... ¿Somos buenos negociadores? ¿O Brasil, como dicen, desde el plan alto siempre nos gana la pulseada? No sé. Brasil es otro capítulo. Y ahora si querés vemos Brasil, pero creo que estos 12 años sin negociación es un costo alto. Y estos 9 meses de gestión, creo que tenemos una fuerte vocación. Sin negociación porque nos cerramos mucho. Porque nos cerramos, porque nunca se apuró dentro del Mercosur, lleguemos a los acuerdos. O sea, vos pensás que las palabras libre comercio son mal vistas todavía, es algo que nos dejó la vieja gestión, y que parte del sector privado te entiende que el libre comercio es vendemos todo y nos venden todo, y no es así. Justamente la negociación tiene la rigurosidad de negociar producto por producto, servicio por servicio. Claro. Entonces, cuando decís libre comercio, el empresario a veces, no todos, pero el que no entiende bien el concepto se asusta. Lo que pasa es que cuando jugás en esas lides tenés que tener equipo para jugar. Cuando vendés tenés que comprar. Bueno, por supuesto. Entonces, yo creo que en ese eje estamos trabajando, por eso trabajamos en esta mesa colegiada, donde el secretario Brown obviamente tiene una luz en el tema de importaciones, donde no ingrese ningún producto que nos deje fuera de la competencia local. Pero también nosotros desde la agroindustria tenemos una agenda totalmente ofensiva hacia el mundo, que es la que estamos ahora aplicando y trabajando. Cuando estás inserto en un bloque económico como es el Mercosur, tus tiempos pueden ir rápido, pero necesitas que el resto vaya con la misma velocidad. Hoy te digo que Uruguay, Paraguay y Brasil tienen las mismas ganas de negociar. Hoy hay mucho interés. Después, en la calidad de negociación o negociador, es algo más subjetivo. Los europeos tienen hace 14 años que negocian las mismas personas. A mí me parece que es un modelo interesante. Interesante, ¿no? Hace 14 años que todos los negociadores cambian en todos los bloques, y vos te sentás y ellos negocian con las mismas personas. Claro. Y en cuanto al esquema de negociación... Saca mucha ventaja eso. Y saca ventaja porque conocen pero a la perfección lo que están hablando. Claro. Y en cuanto a Brasil, yo creo que Brasil, culturalmente a veces tenemos nuestras diferencias, no buenas ni malas, somos diferentes, y ellos tienen un esquema bilateral dinámico, y nosotros también lo estamos teniendo mucho este año también. Entonces creemos y apoyamos mucho el Mercosur, pero también creemos que el diálogo bilateral
te permite dinamizar tu comercio. ¿Y del tándem negociador se habla? Porque muchos dicen, ¿cómo Argentina no acompaña a Brasil y salen a ofrecer productos al mundo como bloque? Hoy Sudamérica, Argentina, Brasil, iban todos detrás de Argentina y Brasil. Muchos se plantean eso, ¿no? Yo creo que es una oportunidad que hay que seguir aprovechándola. La estamos trabajando mucho con Brasil. Ajá. Ahora cambió el gobierno. ¿Estás viajando mucho a Brasil? Sí. Y la verdad que tenemos un equipo, nuestra contraparte brasilera tiene mucho diálogo con nosotros. Ajá. Y nosotros con ellos. Digo, pensá que Blairo Maggi, en bien se reconfirmó su cargo, el primer país que vino y visitó fue Argentina. Hacía años que un ministro brasilero no venía a la Argentina. Y hace años que no iba un ministro de Agroindustria a la feria. A la feria de Porto Alegre. Sí. Años, Sí. Y son gestos que valen tanto. A Pointer. Tanto. Y ahí hay unas buenas noticias que yo no las puedo anunciar, porque las va a anunciar el ministro. Pero este diálogo nos está permitiendo sacar muchas trabas que teníamos en todos estos últimos años y que ya no eran barreras ni técnicas ni sanitarias. Eran, no sé. Sí, pseudopolíticas. No lo sé. Y yo creo que eso se está dirimiendo justamente por este vínculo. Y como le dijo Blairo Maggi a Burjail, sincerémonos, pero como se hacen los negocios. O sea, digamos sí, ¿no? Y vayamos hacia adelante. Y Ricardo en esa línea también se siente cómodo. Sí. Y bueno, defendemos la posición de trigo y defendemos la posición de azúcar y otros estos temas sensibles que han salido también en esta nueva agenda. Pero también con el sinceramiento de, bueno, saquémonos del camino lo que realmente entorpece la relación y que no está justificado. Y Maggi va en esa línea. Marisa, ¿qué países, qué mercados avisoran desde Agroindustria como estratégicos a futuro para la Argentina? Me marcaste un poco África como continente, India, Rusia. Y yo te diría que la apertura de las oficinas están pensadas. Están pensadas, sí. Pero por afuera de esos tres bloques importantes, ¿qué países o qué mercados decís, mira, estos son interesantes para...? Mira, vamos a estar trabajando y con visitas comerciales, como te decía recién, en Tailandia, Indonesia, Myanmar, perdón. Sudeste asiático. Corea, sí. Corea del Sur. Sí, son mercados, te diría, que están abiertos, era lo que yo te decía recién, que charlábamos. Son mercados abiertos para Son mercados abiertos, significa son mercados en los cuales sanitariamente firmado un protocolo de acceso, lo cual lleva años. Y eso hoy está abierto. Entonces es llevar a los empresarios, establecer un vínculo formal con esos países, porque yo cuando hablaba, por ejemplo, una de las mesas que yo trabajo, tengo un programa que se llama Abriendo Mercados y trabajamos con 20 cadenas, ¿no? Con 20 sectores. Y con el sector de la fruta les decía, bueno, pero estos mercados fueron, sí, fuimos, pero dejamos de estar. ¿Por qué? Porque nos pusieron licencias de importación, porque nos ponían, no sé, para arancelarias del momento, y nosotros como empresarios no teníamos la fortaleza ni la autoridad para pedir nada. Sí. Entonces, justamente eso es lo que queremos cambiarlo al 100%, es acompañar al empresario, firmar los protocolos que haya que firmar los acuerdos que haya que firmar, y que quede el vínculo oficial y ante el incumplimiento haya un organismo que responda, ya sea de ellos o argentinos, que haya un documento, una resolución en donde el empresario pueda agarrarse. Si no, estuvieron solos, o sea, de todos estos años, todo lo que hicieron en materia de comercio exterior fue a voluntad de cada empresario. Es muy interesante todo, porque vos sos hija de un comerciante que tiene supermercado, hoy respondés a un presidente que quiere establecer el supermercado del mundo. Y sos como un psicólogo. Y tu brazo es el ejecutor de filiales en el mundo de este supermercado que Macri quiere abrir. Sí, digo, sí. ¿No pudiese haber elegido otra persona que no fueras vos? Sí, no sé, la verdad que digo, creo que lo que más valoro de todo esto, digo, es que tenemos una fuerte vocación, un fuerte compromiso, y que hay muchas oportunidades. El tema está que la aprovechemos bien, no solamente el gobierno, digo, yo creo que también el sector privado tiene que acompañar, tiene que ser muy responsable. Vos pensás que a veces, como te decía recién, abrir un mercado desde el punto de vista sanitario nos puede llevar años, pero a una sola empresa cerrar el mercado nos puede llevar un día. Sí. Entonces, también la responsabilidad del empresario cuando decís, bueno, estoy libre de esta plaga, libre de esta enfermedad, digo,
ese compromiso es nuestro, pero también tiene que ser del sector privado. Gracias, Marisa. No, gracias a vos. Marisa Bircher, secretaria de Mercados Agroindustriales de la Nación, aquí con nosotros en el Diario Agroempresario.